¿Qué tal, amables amigos? Es un placer compartir con ustedes a través del estudio de la Palabra de Dios, muy especialmente esta fecha tan significativa para el mundo entero, el 24 de diciembre, fecha que se recuerda en el mundo la llegada del Redentor a esta tierra. Así que quiero compartir con ustedes el significado profundo de la Navidad. Sin tomar en cuenta la fecha específicamente, muchas personas se preocupan porque, lógicamente, sabemos que el Señor nunca pudo haber nacido en esta fecha, por una razón muy sencilla. Hay varias que se pueden describir a través del estudio de las Escrituras. Pero una de ellas, que todo el mundo puede comprenderla, es porque sencillamente en Palestina, en esta época, es un crudo invierno. Y es imposible que los pastores hayan estado en las vigilias de la noche, en un clima primaveral, estrellado, bonito, hablando de la llegada del Salvador. Esa es una razón por la cual esta fecha no se puede, con seguridad, aseverar que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero lo importante es que el Señor Jesucristo nació en esta tierra. Y esa noche, un coro hermoso, glorioso, compuesto por ángeles, cantaron un himno. En el Evangelio de Lucas aparece una estrofa de ese himno. En el verso 14 leemos: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Y qué interesante que ese coro fue dirigido a un grupo de humildes pastores que estaban allí con sus ovejitas. Pasaron por alto a toda la élite sacerdotal de aquellos días. ¿Por qué razón? Porque ellos no aguardaban al Señor Jesucristo. Las máximas y tradiciones del pueblo hebreo habían eclipsado la llegada del Redentor. Pero dejando de lado todo aquello, el nacimiento de Jesús y la noche de Belén reviste algo muy importante. Quiero ilustrarlo con lo que ocurrió en una Navidad, un 24 de diciembre de 1944. Rugía la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ese día había sido un día de intenso bombardeo y muchas personas, tanto americanas como alemanas, habían caído víctimas de esa cruel matanza. Cuando el sol comenzó a ocultarse, en una de esas trincheras, un soldado americano llamado Joé se dejó desplomar y puso su espalda ahí en la pared de tierra de esa trinchera. Y mientras el sol se ocultaba y las estrellas brillaban, y la brisa fresca comenzaba a acariciarlos, él comenzó a meditar acerca de lo que ocurría en esa fecha en su hogar en los Estados Unidos de Norteamérica. Se recordaba la chimenea prendida, se recordaba el chocolate caliente, se recordaba el rico pastel de manzana que hacía su mamá, recordaba a su mamá, a su papá, a su hermana Alicia. Se recordaba las galletitas tan agradables, tan ricas que hacía su mamá caseras con pasas de uva. Se recordaba los abrazos, los regalos y todo aquello que revestía el pavo horneado también. Pero de repente también venía a su mente el horror de la guerra. Y pensó y dijo: ¿será que viviré? En ese momento escucha de repente que en la trinchera enemiga de los alemanes comienzan a cantar Noche de Paz. Por supuesto que la letra era en alemán, pero la melodía era inconfundible. Por un principio él pensó que se trataba de una estrategia de sus enemigos, quizás para que ellos se levanten y le disparen. Pero poco a poco él sacó su cabeza y observó que los alemanes habían salido de su trinchera y estaban cantando el himno. A tal punto que él se emocionó también, salió de la trinchera y comenzó a cantar Noche de Paz. Sus compañeros hicieron exactamente lo mismo, y a medida que cantaban, ambos grupos comenzaron a acercarse. Y cuando estuvieron cerca, comenzaron a abrazarse, a darse la mano. Les caían lágrimas mientras cantaban. ¡Qué interesante! Por una noche eran hermanos. ¡Qué triste! Los horrores de la guerra, la muerte, la matanza, la sed de gloria, de dominio, todo aquello que prevalece. Pero, mis queridos amigos, querramos o no, el recuerdo de lo que pasó en la noche de Belén, la llegada del Redentor, sigue uniendo los corazones aún de sus enemigos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo reciben la mayor parte de las personas la Navidad? Bueno, algunos por supuesto con mucha tristeza,
¿Por qué no dejan de recordar a sus seres amados que fallecieron, que murieron, algunos muy cercanos a la fecha? Quizás muchos hogares en esa noche están de velorio. Otras mujeres están esperando a la llegada de su bebé, están en espera de la llegada de un niño. Otros sufren porque están a la distancia y no pueden ir a visitar a sus seres queridos. Por supuesto que otros la pasan bien, los amigos, allí compartiendo alguna comida, algunos regalos, algunos momentos de algarabía de los niños por los obsequios que reciben de parte de sus amados. Pero saben, mis amigos, todo esto no está expresando lo que es la Navidad. La Navidad tiene un significado muy profundo. La Navidad está expresando el momento que el Rey del Universo llegó a esta tierra en forma humana. La experiencia que Él vivió al llegar a este planeta Tierra. Quisiera comenzar a ilustrarlo con otro hecho muy interesante que ocurrió en una Navidad de 1952 en Corea del Sur. Allí caminaba por la espesa nieve que había caído, con un frío intenso, una joven de 20 años. Triste, por supuesto, porque no tenía a otros seres queridos que la cobijaran. Ella estaba embarazada. Su embarazo ya tenía 9 meses. Había sido dejada embarazada por un soldado americano. Aquella joven estaba desesperada porque sabía que eran los últimos días de su embarazo y pensó quién podía asistirla y pensó en un misionero que vivía pasando la ciudad y ella dijo: iré a esa casa para que ellos me atiendan, yo sé que ellos me van a atender. Y mientras iba, al pasar el puente, comenzó a sentir los dolores de parto. Se dio cuenta que no iba a poder llegar. La noche era muy fría y la nieve era muy espesa y el viento que corría la sujetaba. Así que ella se bajó al puente y allí dio a luz un niñito varón. Pero como no tenía cómo cubrirlo, sacó toda su ropita que pudo y lo cubrió al bebé para protegerlo de tan intenso frío. Ella quedó desamparada por su puesto de protección y murió. A la mañana siguiente aquel misionero justamente se dirigía a la ciudad para comprar algunas cosas. Mientras pasaba por el puente escuchó el llanto de un bebé. Él rápidamente bajó, pensó que algo pasaba allí y vio ese cuadro tan doloroso, la madre muerta pero el niñito vivo. Rápidamente tomó todas las previsiones, llamó a las autoridades competentes y como la mujer no tenía a quien dejar ese bebé, él dijo: yo quiero adoptar a este niñito. Y por supuesto que las autoridades le aceptaron que lo adopte. Así que aquel niñito creció con su padre adoptivo, se querían mucho, tenían una hermosa relación. Y justamente llegó una Navidad, después de 10 años, 1962, un 24 de diciembre. Y esa noche, después de que el niñito interrogara a su padre acerca de cuál fue su origen, su mamita y todo aquello, el papá tuvo que explicarle al niño qué es lo que había ocurrido y le explicó cómo su mamá murió para protegerlo a él. A la mañana siguiente, el 25, cuando el padre se levanta, resulta que va a ver al niño a su cuarto y no estaba. Miró por la ventana y se dio cuenta por las pisadas sobre la nieve que el niño había salido por ahí. Así que siguió las pisadas y lo encontró justamente ahí bajo del puente. Estaba con su cuerpito descubierto de la cintura para arriba y sus piecitos descalzos. Estaba temblando de frío y llorando. Cuando su padre lo protegió, aquel niño le dijo: papito, yo quería sentir realmente el dolor y el frío que sintió mi mamita, que dio su vida para salvarme a mí. Querido amigo, hace 2000 años atrás se oyó una voz misteriosa en el trono de Dios en los cielos. Era Jesús, el Rey de Gloria, el soberano del universo, conjuntamente con su Padre, que dio origen a este mundo y a todas las galaxias, que decía: he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y el Señor Jesús nació en Belén. ¿Qué vino a experimentar el Señor? Vino a experimentar en este oscuro y frío mundo la indiferencia de los hombres, el rechazo de su persona. El apóstol San Juan, cuando habla de este momento histórico, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice primeramente exaltando a Cristo como ser divino: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué tremendo! Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, mis amigos, Jesús pisó este oscuro y frío mundo de la indiferencia humana, pero vino a dar su vida por todos los seres humanos. Qué triste será el día cuando Él retorne en gloria, que muchos tristemente se perderán porque no reconocieron que Él vino para darnos una nueva oportunidad. Mis queridos amigos, el significado profundo de la Navidad fue eclipsado en esta tierra. Saben que hace algunos años atrás, una prestigiosa revista de los Estados Unidos quería sacar en su portada, justamente para esta fecha navideña, una imagen de la famosa pintura de aquel pintor italiano Tintoretto sobre la Natividad. Así que mandaron a un fotógrafo prestigioso a la escuela de San Rocco en Italia para que sacara fotos de esa pintura. Aquel fotógrafo fue y comenzó a sacarle fotos, pero notaba que al hacerlo no salían los colores naturales de aquella pintura. Y como era un fotógrafo muy experimentado, analizó el problema. ¿Qué pasaba? Que esa pintura había sido cubierta durante siglos, durante décadas, de una gruesa capa de barniz y de polvo. Y por lo tanto, al querer captar los colores, no salían. Así que tuvo que usar una luz polarizada para poder captar los colores naturales de aquella pintura. Queridos amigos, los siglos pasaron de la historia, desde que Jesús nació. Y ¿saben qué? El nacimiento de Él ha sido cubierto con una gruesa capa de barniz y de polvo comercial. La mayor cantidad de la gente ve esta fecha y esta fiesta como un motivo de gozo, de algarabía. Y no digo que no sea lindo a veces regocijarse y compartir con los seres humanos, porque muchos corazones a veces que han estado distanciados durante el año, en esta fecha algún motivo especial los mueve y le agita el corazón, que van y se reconcilian. Pero estamos diciendo que todo eso no alcanza a comprender el significado profundo del nacimiento de Jesús. Amigo, Jesús vino para que tú y yo tengamos una oportunidad. Dice acá el texto que hemos leído, mas a todos los que le recibieron, el verso 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amigo, tú y yo hemos nacido en este mundo. Y no hay lugar a duda que nuestros padres al engendrarnos lo hicieron con amor. Y que al nacer también nos trataron con amor. Pero ellos nos dan una herencia pecaminosa. Todos nacemos con el virus del mal. Si nosotros no nacemos de nuevo, dijo el Señor Jesús en el Evangelio mismo de Juan, el capítulo 3, cuando un principal de los judíos fue a preguntarle al Señor Jesucristo y a encomiarlo por las obras que él hacía, el Señor Jesucristo le dijo, respondiendo Jesús, versículo 3, San Juan 3:3, y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, amigo, el nacimiento carnal que tenemos todos nos ha vuelto criaturas, tenemos las propensiones al pecado, somos pecadores. Para que esto cambie y para que se transforme en un nuevo nacimiento, tiene que haber un poder espiritual que transforme la vida. Por eso en el Evangelio de Lucas leemos el pasaje del capítulo 19 y verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, amigo, todos nosotros nos perdimos a causa del pecado de Adán y Eva, pero Jesús vino para darnos la oportunidad de vida eterna. Así que el nacimiento de Jesús en Belén de Judea fue para dar origen al Mesías que
iba a vivir en esta tierra una vida victoriosa contra el mal, contra el pecado, para algún día ofrendar esa vida en la cruz del Calvario y adjudicarnos a nosotros sus méritos y pagar la deuda que nosotros contraímos con el cielo. Es el significado profundo de la Navidad. No importa la fecha en sí, todos aquellos que estudian y quieren saber la razón por la cual vino el Señor Jesucristo, encuentran la belleza de la razón de su nacimiento en esta tierra. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que esta Navidad sea diferente, que dediques tiempo a meditar profundamente en el significado profundo que ésta tiene. Y que la riqueza del cielo embargue tu mente y tu corazón, y en tu hogar y en tu familia pueda resplandecer aquella estrella de Belén en el corazón y en la mente de cada uno. Y que esas notas preciosas que cantaron los ángeles, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, repercuta con más fuerza en tu mente y en tu corazón. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración.